Muchas gracias a la Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo por la invitación que me han formulado para estar con ustedes. A ustedes todos, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Me satisface y me honra mucho. Me invitaron a la República Dominicana con el propósito de que pudiera, digamos, compartir algunas experiencias y algunas ideas y hacer algunos planteamientos y algunos aportes en materia de derecho constitucional y de algunos temas. Y la verdad, comentaba hace unos minutos con algunos de ustedes, me voy con la maleta mucho más llena de lo que la traje en materia de conocimientos. He sido yo quien ha aprendido más de historia dominicana, de historia de democracia, de historia de amor al país y de un país particularmente interesante y particularmente rico en materia humana. Hoy vamos a hablar, se supone que solamente sobre la experiencia de la acción de tutela en Colombia, que es el equivalente del amparo dominicano y de otros países, pero quiero hacerlo fundamentalmente sobre la base de hablar de derecho comparado, porque me parece que resultaría un tanto estéril simplemente contarles una experiencia que ha tenido lugar y que por supuesto ha sido riquísima al otro lado del Mar Caribe, cuando la verdad es que podemos hacerlo de manera mucho más interesante comparándolo con lo que ustedes tienen. Cuando de aquí en adelante hable yo de la tutela, voy a estar hablando del amparo, salvo aquellos aspectos en los cuales voy a hacer una comparación entre una y otra instituciones, porque la tutela o la acción de tutela es el nombre que en Colombia le dimos al derecho o a la acción de amparo que existe en tantas otras latitudes, incluida la de ustedes. De manera que voy a emplear los términos prácticamente como términos sinónimos, salvo, repito, las oportunidades en las cuales vaya a hablar de algunas distinciones específicas que existen entre el uno y la otra. Lo primero que cabría preguntarse es, ¿qué tiene el amparo que no tengan los demás instrumentos de protección de los derechos, que ha venido haciendo a lo largo del tiempo que se convierta en el más popular, en el más atractivo, en el más interesante y en aquel de los instrumentos de protección de los derechos que más llama la atención de la gente y que más mueve al diálogo? ¿Por qué el amparo y no los demás? Uno podría pensar, y hay gente que piensa, que los instrumentos de protección de los derechos consagrados en los ordenamientos jurídicos de los últimos tiempos se reducen al amparo. Y en general, cuando uno va a otro país y tiene una conversación con algún colega, una de las primeras cosas que le preguntan es, ¿y ustedes en Colombia tienen amparo? Y entonces uno dice, sí, lo llamamos tutela, pero sí tenemos amparo. Entonces eso significa una respuesta satisfactoria, así como miran con cara de conmiseración a aquel abogado que viene de un país en donde no hay amparo. ¿No hay amparo en tu país? Y entonces para sus adentros dicen, ¿qué clase de país es ese en donde no existe el amparo? Muy bien, ¿qué es lo que tiene que lo ha hecho tan especial? Y yo creo que la respuesta está, como lo saben ustedes, lo mismo que yo, en las notas fundamentales y esenciales de aquello que ha venido siendo el derecho de amparo o la acción de amparo y que ha venido haciendo de él lo que él es. Un instrumento de protección de los derechos sencillo, un instrumento de protección de los derechos al alcance del ciudadano de a pie, un instrumento de protección de los derechos que generalmente logra conseguir el propósito que persigue rápidamente y sin mayores dilaciones. Un instrumento de protección de los derechos fácil de entender, un instrumento de protección de los derechos de fácil empleo y un instrumento de protección de los derechos mediante el cual logra uno conseguir que ciertas cosas sencillas, elementales si se quiere, pero trascendentales para la vida cotidiana de una persona,
se conviertan en realidad. Dicho en pocas palabras, un instrumento de protección de los derechos que constituye un eficacísimo ábrete sésamo en materia de justicia respecto de las personas y que hace que los ciudadanos ordinariamente se sientan satisfechos con la justicia porque consiguen que ella se haga realidad sin mayores complicaciones. En el caso colombiano, llegó apenas a nuestro ordenamiento jurídico con la Constitución de 1991. Allá, entre nosotros, no ocurrió como ocurrió en la República Dominicana, según aprendí ayer, que no llegó con la Constitución de 2010, aun cuando quedó entronizado en la Constitución del 2010, sino que ya antes, con la Ley 437 de 2006, se le había instituido legalmente sobre la base de decir, es que está ya, digámoslo así, en el bloque de constitucionalidad, hay que tomarlo de los tratados internacionales y concretamente del Pacto de San José, en donde se lo aprobó para todo el continente y por consiguiente hay que hacerlo dominicano, y lo hizo dominicano la Ley 437. Incluso me enseñaron también que había algunos antecedentes jurisprudenciales, uno del año 1999 e inclusive uno previo del año de 1991, en donde comenzaba a hablarse de la institución del amparo. Bien, en Colombia ese no era el caso. En Colombia, antes de 1991, en esa materia era la noche. ¿Por qué? Porque la verdad es que los colombianos hemos tenido, como ustedes, un sistema, un ordenamiento jurídico satisfactorio en términos de administración de justicia, y cuando digo satisfactorio en términos de administración de justicia, no porque pueda uno decir, lástima, no poder decir que es que allá la justicia se hace rápidamente, se cumple eficazmente y se da todos los días. No, como decía alguien, camina feo y cojea, pero finalmente llega, y hemos tenido un ordenamiento jurídico del que debemos sentirnos y nos sentimos razonablemente orgullosos porque tiene una serie de instrumentos que permiten que los derechos se hagan efectivos, que permiten que los entuertos se desfagan, para utilizar términos del Quijote, que permiten que haya razonablemente justicia. Solo que llegamos a la conclusión de que había una pieza que faltaba en ese rompecabezas, y había una pieza que faltaba, que era la de que no existía un instrumento que permitía que con alcance rápido, con alcance eficaz, se tutelaran todos los derechos. Había derechos que no tenían un instrumento de protección en particular. Teníamos, por supuesto, el esquema de la responsabilidad del Estado para que hubiera una indemnización de perjuicios en los casos en los cuales las autoridades públicas le habían causado daño a una persona. Había un sistema contencioso administrativo del que estamos muy orgullosos, que permite que uno demande la nulidad de los actos administrativos que sean contrarios a derecho para conseguir que ellos se anulen y que eventualmente, si es el caso, se vuelva por los fueros de los derechos que vulneró ese acto administrativo. Hay un sistema de administración de justicia que establece todas las acciones ordinarias a través de las cuales una persona puede hacer valer sus derechos frente a las demás personas y frente al Estado, de manera que no estábamos mal protegidos, pero había casos no pocos en los cuales los ciudadanos no podían conseguir resolver un problema cotidiano que podía ser más o menos sencillo o más o menos complejo, y desde tiempos que se remontaban inclusive a 40 años, se veía que en cada intento de reforma constitucional que se había hecho, se había hablado de la conveniencia de importar la figura mexicana del amparo. Y la importamos en el año 91. Ahora, la importamos en el año 91 cambiándole de nombre y diciendo la vamos a llamar acción de tutela. ¿Por qué? Por un prurito innovador que los colombianos queríamos hacerle creer al mundo que nos habíamos inventado algo distintísimo de lo que ya estaba inventado. No, ciertamente no. No teníamos esa vana pretensión.
De lo que se trataba era de que queríamos deliberadamente marcar y subrayar una diferencia específica que queríamos que tuviera nuestra tutela, y dije al comienzo que habría casos en los cuales no utilizaría como sinónimos los conceptos. Ahora comienza esa explicación. Queríamos que quedara claro que nuestra tutela tenía elementos comunes con el amparo, pero no era igual al amparo. Que reconocía en el amparo mexicano su ancestro remoto, pero tenía algunas diferencias específicas en relación con él. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes miran el desarrollo que ha tenido el amparo en México, concluirán conmigo que el amparo ha terminado convirtiéndose en un instrumento genérico de protección de los derechos en todo un sistema de protección de los derechos. Perdóneme, ahora que lo veo, doctor Jorge, le presento un saludo y mis respetos. Lo recuerdo de mi viaje anterior a la República Dominicana. Tengo y he consultado varias veces y utilizado en varias oportunidades su libro sobre derecho administrativo, fin de la nota de pie de página, pero no podía evitar hacerla. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Bien, entonces se quería que fueran distintos la tutela y el amparo para evitar el riesgo de que si lo importábamos tal cual en el estado en que se encontraba, estuviéramos importando todo un género de instrumentos de protección de los derechos que terminaría estrellándose con nuestro conjunto de instrumentos de protección de los derechos que han estado en la Constitución, algunos desde tiempos inmemoriales y otros que han venido agregándose con el tiempo, y terminaran pugnando los unos con los otros y naturalmente creándose, para mal de nuestros pecados, un sistema paralelo de administración de justicia que en la práctica de todas maneras se ha creado en algunos aspectos, como vamos a verlo más adelante. Entonces, quisimos decirnos a nosotros mismos, vamos a importar una pequeña porción del amparo mexicano a la que le vamos a dar el nombre de tutela, pero sobre la base de que quede claro que lo que estamos importando es una particularísima especie de amparo, que vamos a llamar tutela. Y por eso la norma constitucional colombiana, consagrada en el artículo 86 de la Carta, comienza por definir la tutela cuando dice que es un instrumento residual y complementario. Quiere decir esto, dice la Constitución, la tutela está establecida para efectos de darle protección a aquellos derechos que no tienen un instrumento de protección, porque no se trata de venir a agregarse a ellos y a sumarse a los mismos complicando las cosas, sino a darles protección a aquellos instrumentos que eventualmente no cuenten con un instrumento de protección, de manera que hacia adelante nunca ocurra que haya un derecho fundamental que no cuenta con un instrumento de protección, pero ocurra también que en todo caso los que ya tienen un instrumento de protección siguen con su instrumento de protección. Agrega la Constitución, salvo aquellos casos en los cuales, habiendo un instrumento de protección, este no llegaría a tiempo para conseguir que se satisfagan los fines que se están persiguiendo. Si hubiera habido, por ejemplo, la acción de tutela, se habría evitado el mal que se le causó a la ciudad de Cartagena por aquel alcalde progresista que resolvió mandar tumbar parte de las murallas de Cartagena, que dice que para que la ciudad pudiera respirar y crecer y desarrollarse. Eso no solo ocurrió en Cartagena, sino en no pocas de las ciudades del Caribe. Algo semejante ocurrió también en Puerto Rico, también en La Habana, pero en todo caso, en el caso de Cartagena, pues que es el nuestro y por consiguiente puedo criticarlo más acerbamente, con legitimidad suficiente, puedo decir, fue francamente grotesco. Lástima que no había acción de tutela en aquel entonces, que en 10 días habría permitido que se salvara el resto de las murallas. Muy bien. Entonces, de lo que se trataba en nuestro caso era de conseguir que solo cuando no hay un instrumento de protección funcione la tutela. Por consiguiente, era claro el propósito del constituyente en el sentido de que fuera residual y complementaria, y solo residual y complementaria, la acción de tutela, repito, para evitar el riesgo y la tendencia natural a que si uno establece un instrumento de protección que funciona rápidamente, pues toda la gente quiera decir, no, yo me voy en el que funciona rápidamente. Si uno hace una encuesta y le pregunta a una persona cualquiera, cuénteme una cosa, usted para defender sus derechos, ¿qué
acción quiere? Una acción que tiene que intentar ante un juez ordinario, en la que tiene que contratar a un abogado y en la que se demora más o menos entre 6 y 10 años en conseguir el resultado, o quiere una tutela en donde no necesita un abogado y en donde probablemente la Constitución dice 10 días, pero digamos en el término máximo de 2 meses consigue el resultado. ¿Cuál habría sido la respuesta que diera cualquiera de nosotros? Es obvio. Entonces, era claro que de lo que se trataba era de establecerlo para esos casos que no tenían una protección suficiente. Muy bien. Esa es una de las características de la acción de tutela. Otra de las características de nuestra tutela, lo que se pretende con ella es, y tengo dudas en el caso de la norma dominicana, yo quiero que de eso hablemos ahora, conseguir una orden judicial. El resultado de la tutela debe ser una orden judicial para que el juez ante quien se interpuso la acción de tutela le dé una orden a la autoridad pública, en principio, salvo los casos excepcionales en los cuales puede utilizarse la tutela frente a particulares, para que esa autoridad pública que está haciendo algo o dejando de hacer algo que implica una amenaza insoportable para un derecho fundamental o una violación de un derecho fundamental, deje de hacerlo o lo haga. Eso es todo. Incluso eso conduce a que en el caso de la acción de tutela uno pueda decir es que hasta es discutible que la acción de tutela implique per se el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, porque a través de la tutela el juez no dice el derecho, es decir, allí no hay una sentencia declarativa o una sentencia de condena, sino una orden para que se haga o se deje de hacer. Eso en la teoría. Más adelante, a la hora de la reglamentación, el gobierno y luego el Congreso y luego la Corte Constitucional le torcieron un poco el pescuezo a esa parte de la norma, ya sobre esto hablaremos más adelante, pero en principio, repito, es incluso discutible y me parece que eso no desdice de la tutela que a través de ella se esté propiamente ejerciendo una función jurisdiccional. Entre otras cosas, tan clara es la idea que tenía el constituyente sobre el particular que en las sesiones de la Asamblea Constituyente se discutió si debía dejarse en manos de los jueces o en manos de otros funcionarios, y se habló de los inspectores de policía, que son funcionarios, como su nombre lo indica, funcionarios de policía, el ejercicio de la función del Estado a la hora de dar la orden respectiva. Y la idea que tenían quienes proponían que se dejara en manos de los inspectores de policía era la de que había en Colombia más inspectores de policía que jueces y más sitios de la República cubiertos con inspecciones de policía de aquellos que había cubiertos con juzgados, y por consiguiente estaría más cerca de la gente porque se quería que fuera un instrumento al alcance de cualquier persona en cualquier sitio en cualquier momento. Eso es otro de los elementos o de las notas fundamentales de la acción de tutela. Finalmente se escogieron los jueces, y no por la naturaleza de la función que allí se cumple por parte de ellos, sino por la confianza que se resolvió depositar en los jueces en razón de su buen juicio, de su formación, de su experiencia, de su objetividad, de su transparencia. Le pareció al constituyente que quedaba mejor resguardada la tutela en manos de los jueces, pero no porque se hubiera pensado que era por razón de la naturaleza misma de la función que se cumple a través de esta acción que debía encomendarse la labor a los jueces. Esto lo estoy destacando para que luego, cuando vayamos a hacer con la ayuda de ustedes algo de derecho comparado con el derecho dominicano, veamos qué fue lo que quedó consagrado en el artículo 72 de la Constitución Dominicana sobre ese particular. Entonces, esa otra de las notas de la acción de tutela. Y decía además el proyecto de reforma constitucional, de los varios que se presentaron, porque entre las propuestas y proyectos que se presentaron a la consideración de la Asamblea Constituyente, que los hubo muchísimos, porque se abrieron mesas de trabajo en todos los municipios para permitir a cualquier ciudadano que fuera a la mesa de trabajo de su municipio y allá dijera: yo quiero que la Constitución tenga un artículo que diga esto, o me parece que debe decir lo otro. O hubo también ciudadanos que se dieron en la tarea ellos de escribir
o de traducir una constitución que tenían in pectore, y entonces decían, yo tengo una constitución metida en la cabeza que quiero que sea la constitución de Colombia, y fueron y presentaron su proyecto. Eso se recogió a través de computadores y nos lo llevaron a los constituyentes que teníamos a nuestro alcance, todos y cada uno de los proyectos y todas y cada una de las propuestas que se presentaron. Esto para decir, hubo más de 20 que tenían planteamientos respecto de una acción de amparo, como lo llamaban 19 de ellos, y una sola que lo llamaba acción de tutela por la razón a la que me acabo de referir. De manera que era lo que los políticos llamarían una necesidad sentida, la que se percibía en Colombia respecto de que debía haber esa especie de amparo, esa acción que resolviera los problemas rápidamente y sin mayor problema. Y se le encomendó entonces a los jueces de la República, se dijo, para hacerla más sencilla respecto del alcance que pudiera, o del alcance al que pudiera estar de todo ciudadano, que cualquiera persona podría intentar una acción de tutela. Se dijo que no se necesitaba el ejercicio del jus postulandi, es decir, no era obligatoria la utilización de un abogado, a diferencia de lo que ocurre normalmente cuando se trata de cualquier otro tipo de acciones procesales. Recuerdo las protestas de los colegios de abogados y de algunos de los colegas que decían, pero por Dios, ¿por qué no piensan en nosotros los abogados? ¿Cómo van a establecer una acción que no necesite abogado para su trámite? Pero lo que se quería era que estuviera realmente al alcance de cualquier persona y que se subrayara la condición sencilla y elemental que debía tener, en la que se hiciera simplemente una comparación entre el derecho constitucional fundamental, una determinada situación de hecho, y la conclusión acerca de si esa situación de hecho significaba o no una violación del derecho fundamental y justificaba por consiguiente la orden del juez en el sentido de decir hágase o deje de hacerse. Se propuso en el proyecto del artículo que la tutela no debería poder utilizarse en relación con las providencias judiciales. Decía el proyecto de norma en un inciso que tenía, esta acción no procederá respecto de las decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a cosa juzgada. En los debates de la Asamblea alguien dijo, pero mire, está larguísimo ese artículo, farragoso, enredado, a ver, vamos a peluquearlo. Y entonces dentro de la peluquería a la que se sometió el artículo alguien dijo, mire, ese inciso es tan obvio que sobra. Por supuesto que si comienzan por decir que la acción de tutela está establecida para efectos de darles protección a los derechos que no tienen instrumento de protección, eso no resulta aplicable en absoluto en relación con las providencias judiciales, porque no hay providencia judicial en la que no haya algún tipo de remedio por la vía del recurso de reposición. No sé cómo se llamará aquí el recurso de reposición, a lo mejor se llama de la misma manera, el recurso de apelación, los recursos extraordinarios de casación, de revisión, de anulación, en fin. Siempre las providencias judiciales tienen la posibilidad de por lo menos un recurso, y por consiguiente uno diría, si ya hay un remedio jurisdiccional, no cabe la acción de tutela. Bueno, más nos valiera no haber nacido, porque lo cierto es que a la hora de su reglamentación, el gobierno resolvió que había que meter una frase que dijera, procede contra las providencias judiciales. ¿Por qué? Porque la norma de la Constitución colombiana dice también, como dice la norma de la República Dominicana, en ese sentido es idéntico el texto. Proceden en relación con las actuaciones o las omisiones de cualquier autoridad pública. ¿Les suena conocido el lenguaje? Es el mismo de la norma del artículo 86 de la Constitución colombiana. Y entonces allá dijeron, si procede en relación con las actuaciones o las omisiones de cualquier autoridad pública, también procede en relación con las sentencias judiciales. ¿O me negarás que las sentencias judiciales son actuaciones de una autoridad pública? No, yo no niego eso. ¿Quién lo puede negar?
Luego, si la Constitución dice que procede en relación con las actuaciones y las omisiones de cualquier autoridad pública, también proceden en relación con las sentencias. Bueno, piensen ustedes lo que quieran, tomen el partido que quieran. Sin embargo, vi que la República Dominicana ya tenía tomado partido sobre este particular, porque la ley 437 del 2006 expresamente, bendito sea Dios, bendita sea la hora, la ley 437 de 2006 expresamente dijo que el amparo que aquí se estableció, tomando como fundamento lo que dice el Pacto de San José, no procedería nunca en relación con las providencias judiciales. Sin embargo, me pregunto, ¿qué va a pasar cuando venga la ley que debe desarrollar el amparo de la Constitución nueva? Apuesto triple contra sencillo a que no faltarán quienes digan, cuidado con ir a poner en la ley que desarrolle esta norma constitucional la misma limitación, porque la Constitución dominicana dice, con las actuaciones o las omisiones de cualquier autoridad pública, lo que debe incluir las sentencias judiciales. Sí. Ahora, claro, el tema es discutible. No falta quien diga, ¿y es que acaso tú puedes decir que una sentencia judicial no es susceptible de violar un derecho constitucional fundamental? ¿Los jueces no violan derechos constitucionales fundamentales? Sí, claro que sí. Yo no puedo negar. Primero, no puedo negar que cuando se habla de actuaciones o omisiones de cualquier autoridad pública, eso incluye a las autoridades públicas, jueces. Y no puedo negar que a través de una providencia judicial se puede desconocer un derecho constitucional fundamental. Lo que ocurre es que si se abre la puerta a la tutela o al amparo, y de aquí en adelante volveré a utilizarlo siempre como términos sinónimos, respecto de las providencias judiciales, les va a pasar lo que nos ha pasado a nosotros. Les va a pasar lo que les pasó a los venezolanos, y es que se llenaron los despachos judiciales de tutelas o de amparos contra las providencias judiciales. ¿Por qué? En aplicación del principio jurídico de que más pierde el pájaro que el que le tira. Quien pierde un proceso judicial en primera instancia y lo pierde en segunda instancia e interpone un recurso extraordinario y lo vuelve a perder, y si alguien le dice métale un amparo, ¿por qué no lo va a meter? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que queden las mismas, queda en su plata, y por consiguiente si queda en su plata, pues no pasó nada, métale el amparo, entonces le va a meter el amparo. Ahora, el amparo en la República Dominicana, en la ley 437 de 2006, es de única instancia, si yo no estoy equivocado. Bueno, van a aparecer los profetas de desgracias que van a decirles, están violando uno de los derechos fundamentales que existen en el mundo moderno, que es el derecho fundamental a la doble instancia. Y les van a decir que le metan 2 instancias al amparo, les van a decir, les apuesto que les van a decir. Entonces, y después de la doble instancia va a venir, en nuestro caso quedó establecida desde el principio la doble instancia, y también quedó establecido que habría ante la Corte Constitucional una instancia final de revisión eventual, dice la Constitución, para que la Corte escoja los casos de tutelas que quiera y resuelva que ella los va a revisar y que se va a pronunciar sobre el particular, fundamentalmente con el propósito de unificación de la jurisprudencia, que me parece que es una tarea que deben cumplir siempre las instancias superiores de las Cortes. Hasta ahí está bien. Pero entonces es una oportunidad más. Bueno, ¿quién lo hace en la Corte Constitucional? Unas salas de revisión integradas por 3 magistrados de la Corte Constitucional, que en total son 9. Y ya ha habido casos en los cuales la gente ha dicho, uy, un momentico, pero se necesita que alguien revise ese horror que dijo la sala de revisión de la Corte Constitucional. Y entonces la propia Corte Constitucional se inventó un recurso extraordinario de anulación contra sus propias decisiones de las salas de revisión para que vayan a la sala plena. Entonces, claro, los partidarios de la protección de los derechos dirán, viva la protección de los derechos, porque se están creando oportunidades para evitar el riesgo de violación de los derechos fundamentales. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Nadie. Pero en la práctica, ¿qué ha ocurrido?
que estamos viviendo en un mundo, en un país y en una época en los cuales los procesos judiciales con enorme frecuencia tienen primera instancia, segunda instancia, recurso extraordinario, tutela, impugnación de la tutela, revisión de la tutela y anulación contra la sentencia de revisión de la tutela, es decir, 7 oportunidades de pronunciamientos judiciales respecto de un mismo asunto. Claro, los partidarios de la protección de los derechos dirán, pues es que si son necesarias 7 oportunidades para efectos de defender los derechos fundamentales, que sean 7 las oportunidades. Sí, pero yo creo que si vamos a eso e hilamos suficientemente delgadito, tenemos que concluir que nadie nos garantiza que en esa 7ª oportunidad no vaya a haber también una violación de un derecho constitucional fundamental. Y entonces, cuando aceptemos eso, y ya en Colombia comenzó a abrirse esa puerta, vamos a terminar como en Venezuela, en donde existen amparos contra los amparos, y por consiguiente la posibilidad de utilizar una tutela contra la tutela. Los venezolanos a esa enfermedad que les dio la han llamado la amparitis. Y se quejan los venezolanos, estamos inundados de amparitis. Y sí, pues claro, porque hay amparo contra el amparo y por consiguiente, ¿cuándo se termina eso? Yo no veo más perspectiva, si las cosas se ponen así, que la de que terminemos en el infinito, que es una noción abstracta sumamente compleja y difícil de entender, que yo logré entender un día que me quedé mirando, ya los cambiaron, lástima, un tarro de avena Quaker. Ustedes recuerdan los tarros de avena, aquí me imagino que también existe la avena Quaker, porque los veo a ustedes bastante bien desarrollados. En los tarros de avena Quaker, la efigie que había era la de un cuáquero que tenía en la mano un tarro de avena Quaker, y si uno miraba más chiquito allá parecía que había pues un cuáquero que tenía en la mano un tarro de avena Quaker, y entonces uno se quedaba mirando unos minutos el tarro de avena Quaker y decía, por fin entendí la noción del infinito. Bueno, eso mismo puede ocurrir en relación con la tutela o con el amparo, que alguien termine siempre dando un chillido en términos de decir, es que resulta que hay violado un derecho constitucional fundamental que hay que proteger, y entonces venga otro amparo o venga otra tutela. Horror de horrores. De manera que, cuidado a la hora de la reglamentación de la acción de amparo, pero me afanan los términos que utilizó la Constitución dominicana, idénticos a los que están en la Constitución colombiana, en donde se habla de contra las acciones, actuaciones o las omisiones de cualquier autoridad pública. Porque me temo mucho que si uno fuera, digamos, a traer de la Ley 437 del 2006 la disposición que decía no habrá de ninguna manera amparo en el caso de las providencias judiciales, alguien vaya a decir esa ley es inconstitucional, porque la norma constitucional en cuanto habla de cualquier autoridad pública no puede excluir a las autoridades judiciales. De manera que, cuidado. Ahora, claro, debo decir, como decía un profesor mío, por devoción a la sinceridad, debo decir lo siguiente. 1, en Colombia soy minoría entre los colombianos que piensan que no debería haber tutela contra las providencias judiciales. La mayoría hoy sostiene a rajatabla que sí, y me hablan de muchos casos en los cuales solo se logró hacer justicia cuando se utilizó la institución de la tutela. Es cierto, ha servido para muchos casos en los cuales había habido equivocaciones gruesas en las que se había incurrido en una providencia judicial. De acuerdo. Sin embargo, sigo pensando que el riesgo que hay de causarle un serio daño al sistema de administración de justicia es enorme en este tipo de casos. Y eso que nosotros, cuando vino la hora de la reglamentación de la norma constitucional, el Congreso-Gobierno, que fue el que se encargó en el caso de la tutela de hacerlo,
dijo que habría tutela contra las providencias judiciales. La Corte Constitucional en una primera oportunidad declaró inconstitucional la norma y dijo, no señor, no cabe la tutela contra las providencias judiciales. Y solo más adelante, de modo excepcional, la Corte Constitucional abrió lo que yo he llamado una pequeña rendija para decir, bueno, sí puede haberla, pero solo cuando se trate de vías de hecho, es decir, de violaciones de tal manera groseras al ordenamiento jurídico que no podría uno llamar propiamente una providencia judicial a aquella que contiene aberraciones tan grandes. Pero eso que comenzó siendo un resquicio, hoy día es una enorme puerta abierta, porque naturalmente cada persona que pierde un proceso considera que hubo una vía de hecho en la que se incurrió en la providencia que le puso fin a ese proceso en un momento determinado. Y eso ha conducido a otros inconvenientes. Uno de ellos, ya señalé cómo en Colombia, vamos a ver cómo se establece eso en la República Dominicana, pero me da la idea de que la cosa va por el mismo camino. La idea es que el amparo, en nuestro caso la tutela, sea un instrumento que maneja cualquier juez, prácticamente. Inclusive los jueces de menor entidad, para efectos de facilitar el acceso de las personas a esa instancia judicial. Piensen ustedes entonces en el amparo contra una providencia judicial y en los casos como los que se han presentado en Colombia de que resuelva un juez municipal que él quiere anular una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia por considerar que en esa sentencia se violó un derecho constitucional fundamental. Entonces, ¿en qué queda? 1, la seguridad jurídica. 2, el principio de la cosa juzgada. Y 3, las jerarquías del sistema jurisdiccional cuando resulta que un juez municipal puede invalidar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. O, como ocurre en algunos casos, entonces las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, entonces alguien dijo, no, que las metan entonces las tutelas ante jueces que sean por lo menos de la misma jerarquía cuando no haya uno de jerarquía más alta. Entonces se llega a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Entonces dijeron, mira, ya que no sean los jueces, sino la propia Corte Suprema de Justicia. Pero por supuesto no pueden ser la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia la que resuelva una tutela contra la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, yo con yo. Entonces llegamos al absurdo de que entonces quien resuelve las tutelas contra las providencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en un asunto civil es la Sala Laboral o la Sala Penal, lo cual es otro despropósito del tamaño de una catedral. Cuidado con las tutelas contra las sentencias judiciales, salvo que logren ustedes inventarse un sistema impecable e impoluto que resuelva estas inquietudes y estas dudas, en cuyo caso les ruego el favor de exportárnoslo tan pronto como sea posible, porque estamos enredados con ese tema. Enredados en materia grave. Ahora, por otro lado, ha habido abusos con el instrumento de la tutela, precisamente por razón de sus características, la celeridad, la sencillez, la facilidad, y eso ha conducido a que se presenten casos de desbordamientos, casos en los cuales los jueces resuelven hacer política por la vía de la tutela. Casos en los cuales pues, un juez de la República resuelve que él va a manejar la política aeronáutica del país y entonces atendiendo una tutela que interpuso a alguien que vivía relativamente cerca del aeropuerto y que dijo yo no resisto los aterrizajes nocturnos y los despegues nocturnos porque cuando estoy desvelado no me puedo dormir, entonces señor juez hágame el favor de prohibir los despegues y los aterrizajes nocturnos porque violan mi derecho fundamental al sueño, y el juez dijo, tiene toda la razón, prohibidos en la ciudad de Medellín los aterrizajes y los despegues nocturnos de aviones, y quedaron prohibidos durante un tiempo.
hasta que finalmente la Corte Constitucional volvió por los fueros de eso. Otros casos en los cuales un juez resuelve que él va a manejar la política de televisión del país y entonces, atendiendo los reclamos de una señora que decía son demasiado violentos y demasiado llenos de contenido sexual ciertos programas de televisión a las horas en que mis hijos todavía no se han dormido porque mis hijos son noctámbulos, entonces hágame el favor de prohibir también de noche ese tipo de programa, y el juez dijo: mi señora, usted tiene razón. Otra vez, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia resolvió, en ejercicio de sus funciones, nombrar un nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia en la forma que está previsto en los estatutos respectivos, y es que hay unas personas que tienen derecho de proponer candidatos. Esos candidatos se entrevistan por una serie de estamentos en distintos niveles y luego de eso se escoge un número dentro de los cuales pues se hacen unas calificaciones y unas evaluaciones y se someten finalmente al Consejo Directivo 3 o 4 candidatos en uno que se llama un orden de elegibilidad. Y en su sabiduría y en ejercicio de su derecho, el Consejo Directivo escogió al que estaba de segundo en el orden de elegibilidad y lo eligió rector. Y un estudiante de una subsede de la Universidad Nacional resolvió que se le había violado a él un derecho fundamental consistente en que no se hubiera escogido como rector al que estaba de primero en el orden de elegibilidad, y entonces el juez dijo: yo anulo esa elección y escojo como rector de la Universidad Nacional de Colombia a fulano de tal. Un momento. Más los casos en los cuales resuelven meterse arengas marxistas en las sentencias de tutela por algunos jueces, y entonces decía una sentencia de tutela: hay que proteger a los compañeros trabajadores de la bota opresora del Ministerio de Trabajo. ¿Qué clase de lenguaje es ese en una sentencia judicial? Y casos, pues unos que son hasta ridículos, de una niña a quien su novio pues había dejado embarazada y no se quiso casar con ella, y entonces resolvió meterle una tutela para efectos de ver si por ese camino se conseguía el restablecimiento de su derecho constitucional fundamental al buen nombre y a la dignidad. Perdón, quien violó el derecho constitucional al buen nombre, si alguien, fue ella misma, no el hecho de que no se le conceda la tutela. Bueno, y en fin, podría uno mencionar N casos en los cuales ha habido abusos. Esto, por supuesto, no para vender mal la institución del amparo o de la tutela, porque estoy absolutamente convencido de que, no obstante lo que vengo de decir, en Colombia ha sido una maravillosa bendición la de los 19 años de experiencia que llevamos con la acción de tutela. Se ha logrado volver por los fueros de la justicia en casos en los cuales no había antes posibilidad de que así ocurriera. Los enfrentamientos de los ciudadanos con los medios de comunicación que abusan de su derecho y que se negaban a rectificar las noticias injuriosas o calumniosas que publicaban en relación con alguien. Los enfrentamientos de quien está desvalido frente a alguien que está bastante bien armado en cualquier tipo de relación. Los enfrentamientos de tantos Davides contra tantos Goliaths han logrado salir adelante en buena medida gracias a la utilización de la acción de tutela, no cabe la menor duda. Y supongo, aspiro a que en la República Dominicana esa misma sea la suerte que se corre. Y eso que tampoco el cambio va a ser significativo, puesto que ya ustedes vienen manejándola desde el año 2006. De manera que el balance es ampliamente favorable, ampliamente favorable. Ayer daba cuenta de casos que ya no se dan entre nosotros, pero que solían darse. Las niñas a quienes, porque quedaban embarazadas, las expulsaban de un establecimiento educativo por esa sola circunstancia. Esos se acabaron. En algunos eventos, casos aterradores de violencia intrafamiliar se han terminado también porque gracias a la ayuda de un vecino, de un pariente o de un buen samaritano, unos menores hijos han podido intentar una acción de tutela contra su padre, que resolvía afianzar la autoridad paterna sobre la base de llegar a la casa pasado de licores a pegarles a los hijos un día sí y otro también. Esos se combaten por el camino de la acción de tutela. Antes no había manera de evitarlos. Los casos en los cuales se ha logrado evitar
que un alcalde progresista resuelva que para efectos de ampliar una avenida va a tumbar una ceiba 2 veces centenaria que hay en un pueblo y que constituye parte de la esencia, digámoslo así, poblacional de ese centro, de ese pequeño poblado. También se han logrado resolver de esa manera. No pocos casos en los cuales una persona ha tenido acceso a servicios de salud o a medios de educación de los que antes carecía absolutamente por la vía de la acción de tutela, no cabe duda. Quisiera aprovechar unos últimos minutos para plantearles a ustedes algunas inquietudes que me han quedado de la lectura de la norma que establecieron ustedes en su Constitución, por la cual debo repetir lo que dije ayer para comenzar, que es mi felicitación sincera. Tienen ustedes una hermosa nueva Constitución, sin lugar a la menor duda. Una Constitución progresista, una Constitución que está a la orden del día en materia de aquellas características que son hoy más típicas de las constituciones modernas. Hacen énfasis, lo dije también ayer, lo repito hoy y lo repito con la boca llena, una serie de disposiciones de la Constitución que comienzan con el propio preámbulo, pero que logran su punto culminante en el artículo 38 de la Constitución, exaltando el postulado fundamental de la dignidad humana, con lo cual están demostrando el carácter profundamente humanista de la Constitución y que ese es su centro de gravedad, y de ahí, por supuesto, se desprenden corolarios como el de que ya lo que antes era apenas un Estado de Derecho es un Estado social de derecho, como el de buena parte de los derechos que quedaron consagrados en la Constitución. En fin, una hermosa Constitución digna de un país como la República Dominicana. Ahora, vayamos al artículo 72. Allí se estableció, con rango constitucional, la acción de amparo. Eso está muy bien. Y se estableció la acción de amparo para efectos de que por la vía del amparo, dice, palabras más, palabras menos, cualquier persona puede hacer valer y pedir la protección de un derecho fundamental que pueda haber sido vulnerado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Hasta ahí muy bien, tenemos una institución semejante a la colombiana y parecida, digamos, a esa parte esencial de la institución del amparo inventada por los mexicanos y hoy existente en tantos países, sobre todo de América, pero incluso en algunos países europeos. Muy bien. Pero agrega la norma dominicana, que también por la vía de esa acción de amparo puede conseguirse que se haga efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo de carácter general, y que también por la vía de la acción de amparo pueda hacerse efectivo un derecho colectivo. Me preocupa un poco, y lo digo con todo respeto, por supuesto, con todo respeto, me preocupa un poco conceptualmente, porque no veo cómo puedan integrarse en una misma acción una serie de instrumentos procesales que son de distinta naturaleza respecto del tipo de derechos que están protegiendo y por consiguiente de la característica que debería tener la acción. Me explico. Mientras que la acción de amparo, esa que ustedes establecen al comienzo del artículo 72, como la nuestra de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución, es una acción particularísima, porque estoy haciendo valer yo mi propio derecho. La acción de cumplimiento que nosotros tenemos consagrada también, pero la tenemos consagrada en acción separada en la propia Constitución, es una acción pública, porque a través de ella lo que se busca es que se haga efectiva una ley o un decreto de carácter reglamentario de tipo general que la autoridad encargada de cumplirlo o de ejecutarlo ha sido renuente a hacerlo. Allí no hay una acción privada, hay una acción pública. Y si se mira la acción que va a hacer efectivos los derechos colectivos, esa es otra acción pública, porque los derechos colectivos son de todos. Entonces, quizá resultaría conveniente, por lo menos que ustedes lo miren,
insisto, lo digo con respeto y hasta con cierta timidez, pero es el resultado de la experiencia que hemos vivido y de lo mucho que he estado yo investigando y estudiando este tipo de instituciones. Que a la hora del desarrollo legal se haga alguna separación dentro de la acción de amparo para efectos de darles algunas características específicas, como diría algún profesor que yo tuve, algunos matices de diferencia a los tres tipos de acción de amparo, porque me parece, mejor dicho, no me cabe la menor duda de que ustedes con el mismo nombre de amparo establecieron tres instrumentos de protección un tanto distintos entre sí, que deben tener un tratamiento un tanto distinto y que deben establecerse, o respecto de los cuales deben establecerse procedimientos, trámites y requisitos un tanto distintos. Porque una cosa es cuando yo estoy ejerciendo la acción en busca de la protección de mi derecho, y otra cuando lo estoy haciendo en busca de la protección de nuestro derecho. Porque en este último caso, por ejemplo, habría que prever la posibilidad de que llegaran impugnadores o coadyuvantes al proceso, que digan, sí señor, yo quiero apoyar a fulano de tal, o yo quiero decir que fulano de tal no tiene derecho a lo que está pidiendo, lo que él dice que es un derecho colectivo no es. En el caso del amparo privado, nadie podría meterse en mi acción de amparo, es mía y solo mía, puesto que se trata de mis derechos y solo de mis derechos. En los otros dos casos, no. Entonces, el carácter público que tendrían esas dos modalidades de acción de amparo debe destacarse y debe producir alguna consecuencia a la hora de la reglamentación. Por ejemplo, ¿quién va a tener lo que los procesalistas arrogantemente llaman la legitimación en la causa por activa para efectos de intentar una acción de amparo? Es la misma persona en el caso del amparo privado y en el caso del amparo que va a buscar la defensa de un derecho colectivo, ¿o es una persona distinta? ¿Y qué ocurre en el caso de la acción de cumplimiento? ¿Qué trámites deben cumplirse en uno y en otro casos? Para esos efectos quizá valdría la pena que esos matices casi que se establezcan sobre la base de darles una denominación un tanto distinta a los diversos tipos de acción, porque tratándose de aquella que defiende, por ejemplo, los derechos colectivos, en general la forma que suele utilizarse, que es además la que nosotros adoptamos, es la de las llamadas acciones populares. Unas acciones que intenta una persona cualquiera en nombre de la comunidad toda y en pro de la comunidad toda, porque se está violando un derecho colectivo relacionado con el espacio público, que es de todos, o se está violando un derecho colectivo relacionado con, en buena parte, los derechos de tercera generación, son derechos colectivos. Los derechos relacionados con la salud, con la protección del medio ambiente, en fin. Esos son derechos de carácter colectivo y las acciones son acciones de carácter popular que son un tanto distintos. Acciones que inclusive tienen su origen remoto en el derecho romano y que aparecen consagradas en el Digesto de Justiniano. Metidas al mismo tiempo, metidas en el mismo saco con la acción de amparo individual, me parece que pueden terminar causándose algún tipo de interferencia las unas a las otras o implicando limitaciones las unas respecto del ejercicio y de las características que deben tener las demás. No lo sé, no sé cómo piensen ustedes elaborar ese desarrollo de la acción de amparo. Tampoco conozco la razón que llevó a que hubieran integrado en una sola las tres acciones. No creo que fuera porque les faltaban artículos de la Constitución. En Colombia también nos pasó en relación con una. Cada acción, cada instrumento de protección constitucional tiene su artículo, pero hubo un caso, el del artículo 82, en donde metimos dos en uno. Y se han armado unos enredos monumentales porque metimos en el mismo artículo, el 88, dos acciones, aun cuando las llamamos de modo distinto. Uno,
las acciones de grupo, que son las que, las acciones populares, que son las establecidas para proteger los derechos colectivos, y otra, las acciones de grupo, que equivalen a lo que los norteamericanos llaman las class actions, o acciones de clase, que son en realidad otra vez acciones individuales y personales para proteger el derecho que cada uno tiene en un asunto en el cual se violaron los derechos de muchos. Es decir, se causó un daño que afectó a 200 personas, cada una de ellas tiene derecho de pedir su propia indemnización de perjuicios, pero como los hechos fueron comunes y probablemente las pruebas también son comunes, se integran en una sola las acciones que normalmente cada uno tendría propias. Esa es distinta, esa acción de clase de las acciones populares establecidas para la protección de los derechos colectivos. Ahí veo unos puntos dudosos y motivos de preocupación que deberán llevarlos a ustedes a un análisis cuidadoso que evite riesgos que puedan implicar efectos negativos respecto de cualquiera de esas diversas modalidades de acción. Y también, por otro lado, veo, lo mencioné ayer, lo vuelvo a traer rápidamente a colación hoy, cuando la Constitución Dominicana habla del control de constitucionalidad, establece que el control de constitucionalidad puede proceder hoy con el Tribunal Constitucional que ustedes crearon en la Constitución y que están estrenando, lo mismo que hicimos nosotros en nuestra Constitución, a instancias o del gobierno o de otra serie de autoridades, y al final dice, o de cualquier persona que tenga un interés legítimo vinculado en el asunto. Eso parece bastante estilo norteamericano, en donde solo están legitimados para intentar una acción que procure conseguir que se anule o que no se aplique una norma legal por ser contraria a la Constitución, quienes tengan involucrados un derecho o un interés personal en el asunto. Yo creo que si se entiende esa expresión que ustedes utilizaron, cualquier persona que tenga un derecho legítimo, yo pienso que deberían ustedes concluir que todo ciudadano tiene un derecho legítimo, que es el derecho legítimo fundamental a la supremacía constitucional. Porque la supremacía constitucional no solo es un valor principalísimo de la Constitución, sino que debe entenderse en el mundo contemporáneo. Los europeos han ido también dando ese paso. En Colombia lo dimos orgullosamente desde el año de 1910, en el sentido de que cualquier ciudadano tiene derecho de demandar cualquier ley en cualquier momento por considerar que ella es contraria a la Constitución, y su sola condición de ciudadano lo legitima en la causa suficientemente para el efecto. Claro, en el caso de la Constitución Dominicana habrá que ver qué alcance se le da a la expresión cualquier persona que tenga me parece que dice derecho legítimo, no recuerdo si es derecho legítimo o interés legítimo, y es que ayer tenía la Constitución y hoy se me desapareció, pero bueno, dice derecho legítimo o interés legítimo, y me sueño con que ustedes le den una interpretación, las señoras bogotanas dirían manguiancha, a la norma constitucional, para efectos de que dentro de ella se entienda que caben los que cualquier ciudadano tiene a la impugnación de una norma por ser ella contraria a la Constitución. Pero en todo caso, termino por donde empecé. Mi felicitación muy sincera, dominicanas y dominicanos, porque están ustedes estrenando una linda Constitución. Dios se la conserve mucho tiempo y les permita desarrollarla para el beneficio de todos, y para que este sea como tiene que ser y como esperamos que sean todos los nuestros, más pronto que tarde, el Estado social de derecho que tenemos metido entre ceja y ceja y que aspiramos a que sea la patria de nuestros hijos. De manera que mucha suerte, y a la Constitución de 2010, pues buen viento y buena mar. Muchas gracias.